Debo recordar que la responsabilidad del cuerpo femenino recae sobre mí y que no me está permitido moverme ni caminar de un modo que lleve a los demás a percibirlo como objeto de atracción o disfrute, aunque debo tolerar respetuosamente que me soben, me silben o me hagan proposiciones. Debo aprender que, en público, una mujer comunista debe ser tratada con absoluto respeto y como una igual por sus camaradas, pero a puerta cerrada puede ser abofeteada y tratada como una puta. Pura dialéctica. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero hablar de una novela que me llegó de sorpresa, no estaba en mis planes para nada leerla, pero tomé la oportunidad y fue como un golpe tremendo al corazón, un golpe de realidad. Lo disfruté, me enfurecí, me conmovió, me hizo pensar mucho. Y me refiero a Cuando te golpeo, de Mina Kandasamy. Este libro es una novela contada en primera persona por una escritora cuyo nombre nunca sabemos, que habla de la historia de su matrimonio, un matrimonio del que ella salió huyendo por la violencia que vivía ahí. La historia inicia con la madre de nuestra protagonista contando diferentes versiones de por qué su hija abandonó al marido, pero estas versiones siempre están centradas en la madre, en cómo la hija llegó huyendo, en cómo se enfrentaron ella y su marido al shock, en cómo estaban furiosos, en cómo el otro era un desgraciado, pero todo está contado siempre en el foco de ellos como padres. Entonces nuestra protagonista dice que ha llegado el momento de reapropiarse de su propia historia, porque la manera en la que la cuenta su madre además está diluyendo la violencia, está diluyendo lo que pasó, y es hora de que ella se reapropie de su historia para contar exactamente qué ocurrió. El libro nos cuenta eso, ese matrimonio, un corto matrimonio de apenas 4 meses, y de cómo la violencia fue escalando de manera gradual pero muy rápida, y cómo se enfrentó a eso. Nos habla de la sociedad de castas, porque toda esta historia transcurre en la India. Nos habla de los comumachos, nos habla de la política de aquel país, de la violencia obstétrica, de diversos tipos de violencias que vivió durante ese corto matrimonio. Y nos habla también del arte como herramienta para resistir, porque ella pues es una escritora y se vale de las palabras para intentar sobrellevar lo que está ocurriendo. Es un libro poderoso, fuerte e interesante. Nuestra protagonista es una joven feminista, ella se define a sí misma como feminista, que creció en un hogar no muy tradicional, aunque sí en un entorno conservador, pero sus padres eran un poco liberales en ese sentido. La dejaron estudiar lo que quisiera, ellos tenían ideas de izquierda, sí tenían como esa visión de la mujer debe casarse, pero la dejaron estudiar, irse. Ella se independizó, se va a vivir a otro lado, estudia hasta la maestría, tiene parejas sexuales previas, es una activista, creo que es comunista. Entonces nos retratan un perfil que, según las ideas de muchos, no tendría por qué haber caído en ese tipo de matrimonio, porque hay una idea de que solo cierto tipo de mujeres pueden caer en una relación violenta, y la realidad es que no. Todas las mujeres, no importa nuestra situación, nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, somos vulnerables de caer en una situación así, y es lo que nos retrata el libro. Además, el marido de ella es lo que podríamos llamar un como macho, un hombre que también es activista, que él es, no me acuerdo si es marxista o maoísta, pero vamos, tiene unas ideas avanzadas, y ella se empieza como a enamorar de esos ideales, del mundo que él quiere conseguir, de lo que él piensa, de cómo han vivido, de las ideas que intercambian. Se empieza a enamorar de él y se casa, y casi en cuanto se casan se la lleva a vivir
a un pueblo donde ella no conoce a nadie porque él trabaja ahí y le dice, bueno, tú vas a empezar a trabajar en esto, tú vas a empezar a trabajar en aquello. Y entonces se la lleva a ese entorno desconocido y le empieza a aislar y vemos cómo va escalando esta violencia, cómo la empieza a manipular para tener acceso a sus cuentas de Facebook, de Gmail, cómo usando esas ideas y citando a Marx y a Engels y no sé cuánta payasada más, porque en realidad lo hace como repitiendo como un loro y no como un verdadero discurso, como algo en lo que él en verdad creyera, sino como repitiendo cual loro. Le empieza a quitar el acceso a la comunicación, le empieza a aislar y la violencia empieza a escalar. Entonces tenemos a este como macho que ella presupone un hombre avanzado, liberal, y resulta que no, que va intentando como destruir quién es ella, usando argumentos estúpidos. Hay una escena en donde a mí me impactó mucho, aunque no es como la más violenta, donde ella ya tienen como que problemas, pero todavía no ha escalado tanto y ella quiere escribir un poema de la situación y él le sale con mamadas, porque no tiene otra definición, le sale con mamadas para decirle, no puedes escribir esto por esto, y luego él escribe un poema desde su punto de vista de lo que están viviendo y ella le dice, oye, pero ¿por qué yo no puedo escribir eso? Y tú sí, y él sale con... Bueno, pero es que tú lo vas a escribir para culparme a mí, mientras yo lo estoy escribiendo para culparme a mí mismo. Y es como de, es un imbécil. Les juro que en todos estos años como lectora he aborrecido a un sinfín de personajes. O sea, de verdad de que yo he querido que les pasara lo peor. Pero creo que este marido imbécil se lleva la palma. O sea, yo tenía momentos en los que quería aventar el teléfono, en los que yo dije, aquí se me va a derramar la bilis por el coraje que hacía. Por los argumentos estúpidos que él expresaba, por su comportamiento, no solo por los golpes, porque vemos otros tipos de violencia. Híjole, no, o sea, a mí me dejó muy mal cuerpo eso. También, como ya dije, nos habla sobre el arte como resistencia, el cómo ella, aunque ya no puede escribir, cómo se sigue aferrando a las palabras y a crear historias para resistir y cómo se las ingenia para plasmarlas. El libro no solo nos retrata lo que ocurre en este matrimonio, sino en el entorno, en esos entornos tan conservadores en la India, y cómo sus padres, a pesar de que le dan ciertas libertades, no son un apoyo para escapar de ese matrimonio, porque cuando ella les dice, oye, es que están golpeándome, su argumento es como de, son los primeros meses del matrimonio, si tú no le dices nada, si lo tratas bien, vas a ver que él va a cambiar y te va a amar. Eso es porque él se siente inseguro y cosas absurdas, y es como, no solo nos habla de esto, sino cómo la gente mira para otro lado, cómo la gente sabe que hay violencia en un matrimonio y eligen no meterse, o tienen esas ideas de, bueno, pero es que ella algo habrá hecho. La autora nos quiere dar una respuesta, porque lo habla aquí y más adelante, de que todo el mundo le dice, ¿y por qué no te saliste? Si te golpeaba, ¿por qué no te divorciaste? O te divorciaste a los 4 meses, o sea, seguro él iba a cambiar, pero tú y no sé qué, porque lo denuncias, le quieres destruir la vida, es que tú y no sé qué, o sea, toda la culpa, la revictimización de la sociedad, de su familia, de la justicia, recae en ella, ¿no? O sea, es como, ¿por qué no huiste de ese matrimonio? Y es como de, ¿cómo iba a huir si no tiene forma, si está aislada, encerrada, si su familia le está diciendo aguanta porque es un matrimonio y ni modo que lo abandones y todo eso? Entonces, o sea, era asombroso cómo iba mostrando eso. Y creo que otra de las cosas que me pareció como más dura en ese sentido es que después de leer el libro investigué un poco de la autora y resulta que este libro está basado en su matrimonio. Ella estaba casada con un activista maoísta y lo abandona por esto, por la violencia. Y yo lo leí en una nota en El País y era asombroso cómo hablaba sobre esto, y te ibas a los comentarios y llenos de misoginia y de imbéciles diciendo, es que nada más está vendiendo esto, seguro todo es mentira, y por qué no se salió. O sea, todo lo que ella hablaba en el libro, o sea, estaba ahí después en comentarios. Era como,
Otro asunto que nos encontramos en Cuando te golpeo y que me pareció muy interesante es la política de dicho país, porque ella tiene una relación previa que después se vuelve un arma usada por su marido. Tiene una relación con un político mayor que ella, que es una relación bastante tóxica, en donde si bien no hay ese grado de violencia, sí, por ejemplo, él utiliza el feminismo de ella como arma para rebajar y desestimar sus emociones. Este libro no es como, no sé, lo que callamos las mujeres, sino que se vale de eso para mostrarnos muchas cosas de esa vida y de esa sociedad y cómo se revictimiza a las mujeres. Hay ocasiones en las que mientras estás leyendo un libro ocurren cosas y eso nutre tu experiencia de lectura, y así me pasó con Cuando te golpeo. Mientras lo leía coincidió que me tocó ir a cubrir la presentación de la iniciativa Spotlight, una iniciativa que viene apoyada con fondos de la Unión Europea y que viene apoyada por ONU Mujeres, que se va a implementar en 5 municipios del país como Ecatepec, Chimalhuacán, Ciudad Juárez, y que buscan erradicar los feminicidios y distintos tipos de violencia que viven las mujeres en esos lugares. Entonces lo empecé como a leer previamente, lo estuve leyendo ese día porque me citaron como a las 9:45, empezó como 11:30 y aparte llegué como a las 9, entonces tuve mucho rato para leer y fue como estaba leyendo todo eso y empieza la conferencia. Yo ya sabía más o menos de qué iba el tema, sabía que iba a ir Lidia Cacho, una mujer a la que admiro muchísimo, y llega el momento en el que toma la palabra Irinea Buendía, una activista cuya hija Mariana Luna fue asesinada por su marido, un policía en Chimalhuacán, y cómo las autoridades terminan diciendo no, esto fue un suicidio y el tipo manipuló las pruebas y la golpeó casi desde el inicio del matrimonio, y cómo han pasado ya varios años y el caso todavía no se resuelve, cómo ella logró llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, y ella hablaba sobre la revictimización de estas mujeres que son asesinadas por sus parejas, principalmente, que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, de cómo las autoridades miran para otro lado porque no trabajan con perspectiva de género, de cómo los familiares tienen que convertirse en detectives, de cómo tienen que hacerse cargo en algunas ocasiones de los hijos de esa joven asesinada, de cómo ellos tienen que hacer un camino cuesta arriba para encontrar justicia para sus hijas. Híjole, no tienen ni idea. Yo cuando la escuchaba se me ponían todos los pelos de punta. La fuerza con la que hablaba, porque se notaba que en algunos momentos ella quería llorar, recordando a su hija, recordando todo el camino que ella había tenido que pasar, pero la fuerza que ella tenía, y cómo al final termina con ni una más, ni una asesinada más, y aquello con todas las personas que iban invitadas por parte de la sociedad civil o que son activistas o cuyas hijas fueron asesinadas, cómo se paran y empezaron a corear el ni una más, ni una asesinada más. Sí fue un momento muy poderoso, muy fuerte, y de alguna manera como que conectó con todo lo que estaba leyendo, porque es muy difícil aceptar que esto es universal y es algo actual, porque aunque creamos que esto no ocurre en países del primer mundo, ¿qué creen? Si ocurre, a lo mejor en menor medida, a lo mejor hay más acceso a justicia. Entonces para mí no solo fue un libro que de verdad yo estaba amando y sufriendo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado este libro, que como ya dije va a ser de mis lecturas del año. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿No se les pasa por la cabeza pensar que una mujer que está siendo maltratada también está intimidada para sentir, creer y saber que pedir ayuda a los demás solo la abocará a un riesgo mayor?
En sus preguntas y respuestas me doy cuenta de que incluso aquellos que dominan la teoría no han vivido la experiencia y carecen, por tanto, de la percepción de que una mujer maltratada solo puede confiar en la ayuda de una persona, ella misma.